Buenas. Nos encontramos en el Comando General del Ejército Nacional con una de las celebridades de nuestro ejército glorioso colombiano, el señor General de la República, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar. Creo que es del arma de infantería, una persona recorrida en la institución militar, creo que es del arma, repito, de infantería, ha estado en unos cargos muy importantes del ejército. Señor general, para mí es un honor saludarlo en su despacho y decirle que me honra hacerle esta entrevista a un soldado de la patria colombiana como es usted, que se ha forjado por defender la institucionalidad militar, nuestras insignias, nuestro escudo, nuestra bandera. Señor general, cuéntenos un poquito de su perfil, porque ha llegado a esta máxima magistratura como alto oficial de nuestro ejército colombiano. Muchas gracias. Primero, agradecerles a ustedes, al Congreso, esta oportunidad de poder dirigirme a la gran audiencia que tienen ustedes. Decirles que pues, he sido un ciudadano del común, un colombiano más, y Dios le ha dado oportunidades de servir como corresponde en esta profesión militar. Ese es el sentido con el cual nosotros diariamente nos levantamos y nos acostamos entendiendo que más allá de una profesión abrazamos la carrera de las armas como una vocación. Lo entendemos de esa manera. Nací en una familia humilde, yo soy hijo de un suboficial muerto en actividad. Soy el segundo de 6 hermanos. Tengo 53 años de edad, ingresé a la Escuela Militar de Cadetes a la edad de 15 años, cuando en esa época todavía existía uno de los sistemas de incorporación con cuarto bachillerato, es decir, con noveno para ser décimo y 11. Y de igual manera, pues, cumplí los requisitos en la escuela militar. Para esa época hubo un ajuste y permanecí 3 años y medio. Me gradué en junio de 1980 y he ocupado los cargos de responsabilidad que tiene cualquiera de los señores generales, de los coroneles, los cargos de mando, los cargos de responsabilidad en el Ejército Nacional, habiendo sido comandante de pelotón, comandante de compañía. De igual manera fui ejecutivo de una unidad, comandante de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas. El honor de haber comandado 2 batallones, el batallón de infantería Voltígeros en Urabá, el batallón Ricaurte en Santander, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, comandante de la 9ª Brigada, de igual manera ya como brigadier general, comandante de la Fuerza Conjunta de Acción Decisiva. El gran honor de haber sido director de nuestra alma mater, la Escuela Militar de Cadete General José María Córdoba, comandante de una de las unidades más importantes que quizá ha hecho el trabajo más estratégico en el país, y es la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y actualmente como comandante del Ejército. Pero a lo largo de estos cargos, yo creo que lo más importante es haber compartido con muchos de nuestros hombres, oficiales, suboficiales y soldados, unos compañeros, otros subalternos y otros superiores. Y esta es, como cualquier otra profesión, es una profesión de permanente aprendizaje, y lo que más valoro es precisamente
el talento de nuestros hombres, el talento del soldado colombiano, que es el reflejo del talento de los ciudadanos que tiene este hermoso país, y recibir de ellos su colaboración. Y esta carrera se construye con un esfuerzo personal, pero a la vez es el esfuerzo de muchas personas que están alrededor de uno, de esos que yo menciono, que son nuestros colaboradores. Ellos son los que hacen posible que se construyan los éxitos, que se construyan las realizaciones de la institución, y yo creo que la exaltación siempre será para aquellos oficiales, suboficiales y soldados que me han acompañado durante esta vida militar, esta larga vida militar. Miguel Asprilla Villamizar, cuénteme el ejército cómo se está proyectando, cuál es la proyección futura del Ejército Nacional. Sí, el ejército permanentemente, esta es una institución dinámica y permanentemente se ha venido renovando. El ejército cumple una misión trascendental. Esta es una institución bicentenaria de más de 200 años de fundación. Primero estuvo el ejército que la república, y es así como el ejército a través de la historia ha tenido que enfrentar diferentes retos, diferentes crisis, y eso precisamente le ha permitido al ejército renovarse constantemente. El ejército internamente ha participado en diferentes escenarios y externamente también, porque nosotros podemos hablar de la participación del ejército en la guerra contra el Perú, la participación de nuestro ejército en la guerra de Corea, en la presencia del ejército en el conflicto árabe-israelí en el canal de Suez, y hoy nos sentimos orgullosos de tener la presencia de nuestro ejército como parte de esa proyección también en la península del Sinaí. El ejército ha tenido que enfrentar diferentes amenazas buscando garantizar la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos, cumpliendo una misión constitucional, una misión legal, y lo ha hecho a través de la historia. Y son muchos los pasajes en los cuales el sacrificio, la entrega, el desprendimiento, pues han sido una constante de los hombres y mujeres que hacen parte de esta institución. El Ejército Nacional en los últimos años ha tenido que enfrentar diferentes organizaciones al margen de la ley, diferentes manifestaciones de crimen organizado, y ha tenido en algunas oportunidades, y lo sigue haciendo, reemplazar la ausencia del Estado a través de proyectos de acción integral, proyectos de los ingenieros militares. De manera que el ejército ha estado al lado del pueblo colombiano, al lado de las dificultades que ha tenido el país a través de la historia, y eso le da a nuestro ejército una gran experiencia frente a los ejércitos del hemisferio y frente a los ejércitos del mundo, y quizá ese es el valor más importante. Adicional a esa experiencia, pues es el talento de nuestros hombres, de nuestros oficiales, suboficiales y soldados. Y a través de la historia, el ejército no ha actuado solo, el ejército hace parte de un esfuerzo conjunto, es decir, un esfuerzo complementario con la Armada, la Fuerza Aérea, y hoy por hoy muy coordinado con la Policía Nacional, de manera que ese concepto de sinergia, de conjuntez del trabajo de las fuerzas militares y la Policía Nacional, incorporando diferentes agencias, es lo que, digamos, ha permitido en los últimos años que el país esté en el estado, digamos, de seguridad, de recuperación, de proyección, de prosperidad que tiene en este momento. Y definitivamente los principales protagonistas han sido los soldados y policías de Colombia. Cuando hablo de los soldados hablo
los soldados del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de los policías de Colombia, indudablemente son los paladines de la democracia, son los garantes de la seguridad, son los garantes del Estado de Derecho en el que se mueve el país en el presente. Y de igual manera esas son las bases sólidas de esa experiencia, ese conocimiento, son las bases sólidas para hoy mirar el ejército con una visión a 15, a 20 años, que es lo que se ha venido trabajando, una visión al año 2030. Y por eso estamos, por un lado, como una autopista, haciendo un esfuerzo para lograr una victoria final, una victoria militar, con la presencia de nuestras tropas, con el acompañamiento de la Armada, de la Fuerza Aérea, la coordinación de la Policía Nacional, sobre todas las organizaciones al margen de la ley, sin distingo. Por otro lado, hemos venido acompañando de manera permanente al gobierno nacional en ese proceso que inició de conversaciones. Hemos respaldado al gobierno nacional en ese proceso de conversaciones que se llevan a cabo en La Habana, y una tercera autopista que debe seguirse trabajando, y es el tema de transformación. El ejército se proyecta como un ejército multimisión, un ejército polivalente, un ejército adaptable, flexible, para atender los retos del presente y del futuro, y así lo viene haciendo en todos los campos, en el campo de la educación militar, en el campo de la formación, la capacitación, el entrenamiento, el reentrenamiento, la especialización de nuestros hombres, es decir, la profesionalización del Ejército Nacional. Por eso contamos hoy con unas escuelas que llevan una gran trayectoria, no solamente de oficiales, suboficiales y soldados, escuelas especializadas en temas relacionados con el entrenamiento para el combate, y escuelas relacionadas con la educación, con la capacitación y la especialización. Y estas escuelas hoy tienen una gran visibilidad externa, porque alumnos de otros países pues hacen parte de la preparación y del entrenamiento en estas escuelas. Y estamos mirando, como lo ha señalado en algunas oportunidades el señor Ministro de Defensa, el señor Presidente de la República, pues estamos mirando mucho más a poder participar en el futuro en operaciones de paz. Recientemente se firmaron unos acuerdos con las Naciones Unidas, con la Organización de Tratados de Atlántico Norte, con la OTAN. También se han venido adelantando una serie de conversaciones, porque yo creo que ese esfuerzo que vienen haciendo los países para enfrentar el crimen transnacional, las amenazas que son o que requieren de la participación de diferentes países, pues en ese sentido ha venido trabajando. Y como una sombrilla que legitima todas las acciones y ha legitimado el comportamiento de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, y particularmente el Ejército, pues está el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos está presente y se proyecta en todas las actividades que desarrollan los miembros del Ejército Nacional. Señor General Lasprilla Villamizar, una pregunta muy puntual. ¿Qué estrategias tecnológicas y logísticas tiene el Ejército Nacional para enfrentar la subversión? Sí, el enemigo en particular, es decir, estas organizaciones al margen de la ley como FARC, ELN, bandas criminales, pues ellas también se han adaptado y tienen acceso a la tecnología que tiene el país y que tiene el mundo. Hoy se habla de la ciberdefensa, se habla del ciberterrorismo, se habla del acceso a nuevas tecnologías de comunicaciones, y precisamente para estar actualizados en estos temas, pues el Ejército viene preparándose y viene fortaleciéndose, de igual manera proyectándose en ese sentido. El Ejército en temas de comunicaciones, en temas que tienen que ver con inteligencia, pues ha venido
en consonancia con los adelantos tecnológicos, los adelantos científicos que tiene el mundo, que tiene el hemisferio, y esa es una de las herramientas, digamos, que se tienen en este momento para combatir las diferentes organizaciones al margen de la ley, una de las herramientas complementarias. Y de la misma manera, en temas de educación, en temas de plataformas de diferentes capacidades, hacen parte de los esfuerzos que viene haciendo el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, precisamente para que el país tenga las herramientas y pueda tener las capacidades para defenderse de amenazas actuales y potenciales. Miguel Asprilla, ¿el ejército está preparado para un posconflicto? Yo creo que uno de los aspectos y objetivos fundamentales del Gobierno Nacional pues es el tema de poner fin al conflicto de 50 años, y eso nos permite a nosotros mirar hacia el futuro, y la preparación que vienen teniendo nuestros oficiales, suboficiales, soldados, pues es una preparación para enfrentar los retos actuales y las amenazas y los desafíos que hay en el futuro. El posconflicto pues es incierto, y precisamente la preparación del ejército y la preparación de sus hombres, el acceso a diferentes tecnologías, el acceso a diferentes plataformas es lo que en el futuro le va a permitir al ejército continuar enfrentando estas amenazas que no van a desaparecer de la noche a la mañana, amenazas que tienen que ver con el crimen organizado, el tema del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando, el tema que hemos tenido dificultades por la misma situación geográfica del país, las fronteras permeables y demás, pues hemos venido haciendo esfuerzos precisamente para atender estas dificultades y tener la posibilidad de poder enfrentar en el futuro las amenazas. Amenazas pueden mutar, y es algo para lo cual debe estar preparado nuestro Ejército Nacional. Miguel Asprilla, llegando a efectuarse el proceso de paz, la pregunta va en dos: ¿cuántos hombres actualmente tiene usted bajo su mando? ¿Y cuántos podrían quedar después si se aprueba el proceso de paz y si se llegara al posconflicto? Entonces, son dos la pregunta. Una, ¿cuántos tiene a su mando? ¿Cuántas unidades tácticas operativas militares hay? ¿Cuántos batallones existe en el Ejército Nacional de Colombia? Y llegándose el caso del proceso de paz se aprueba, ¿cuántos podrían quedar? ¿Qué harían con toda la fuerza pública llegado el eventual proceso de paz que se llegará a los logros que todos queremos los colombianos? Yo creo que este es un tema del Gobierno Nacional, es un tema del Ministerio de Defensa, es un tema, digamos, que hay que analizar. Primero, lograr cerrar el conflicto, es decir, ponerle fin a este conflicto de 50 años, y una vez se lograra eso, pues viene lo que se denomina la implementación de la paz, que es un proceso prolongado, es un proceso que puede tomar varios años, y en esos años seguramente las amenazas que tenemos actualmente, algunas de esas amenazas van a permanecer. La misma situación que se vive de criminalidad no desaparece de la noche a la mañana, irá desapareciendo gradualmente, y de ahí la importancia de tener unas fuerzas militares que puedan mantener la seguridad, mantener la defensa, enfrentar de manera rigurosa estas amenazas que van a permanecer, y en la medida en que el país logre un clima de estabilización, de normalización, pues en esa medida el Gobierno Nacional irá haciendo los ajustes. Pero hemos considerado que hasta tanto el país no logre una normalización, el país no logre
o se encamine por una ruta de progreso y de seguridad estable, pues el país va a requerir de sus fuerzas militares, de su Policía Nacional, porque precisamente el tema de territorialidad y el tema de gobernabilidad son dos aspectos que han estado en la estrategia de las organizaciones al margen de la ley. Por eso hace 20 años que había una marcada influencia de las FARC, del ELN, de las bandas criminales. El primer paso que se dio fue recuperar la presencia de la fuerza pública en esas áreas apartadas donde no existía. Y de manera que hay que mantener la presencia de las fuerzas militares y la Policía Nacional para que exista ese Estado de Derecho, para que el país se pueda desarrollar, para que no tengan opción las organizaciones al margen de la ley de retornar a esas áreas, coaccionar a la población civil, seguir en el tema del narcotráfico y seguir en el tema de la ilegalidad, o seguir cogobernando, como todavía existe en algunas áreas donde hay presencia marcada, donde hay influencia, donde hay marcada influencia del narcotráfico, de la minería ilegal, de la extorsión, del reclutamiento de menores, y quienes realmente van a garantizar que el país logre esa estabilidad, pues son las fuerzas militares y la Policía Nacional. Señor Gerardo Asprilla, otra pregunta en dos. El presupuesto de las fuerzas militares, el Ejército Nacional, sí está bien establecido, tiene un buen presupuesto para todas esas estrategias que nos dicen. Y otra pregunta, el soldado de a pie, el soldado raso, ese hombre que es valiente y que está en las montañas, en las selvas colombianas, sí está bien remunerado, sí tiene su plan de vivienda, sí tiene sus prestaciones de ley legales, porque esta gente está en las 24 horas permanentemente cuidando nuestra patria y nuestra soberanía. ¿Ellos están bien remunerados, mi general? Yo creo que las fuerzas militares en general y particularmente el ejército, porque es una de las fuerzas más grandes de que tienen alrededor de 240.000 hombres y mujeres, es una fuerza que de la misma manera como ha crecido el pueblo colombiano, hoy tenemos 48 millones de habitantes, pues también las fuerzas militares y el Ejército Nacional han ido creciendo en consonancia con la población civil y las necesidades que ha tenido el país a través de los años. En los últimos años, los gobiernos en su turno han hecho grandes esfuerzos precisamente para profesionalizar a las fuerzas militares, para capacitarlos, para adquirir nuevas capacidades que le permitan a estas fuerzas responder los retos, las amenazas que se presentan, proyectar a estas fuerzas militares hacia el futuro. Es como en cualquier familia, uno quisiera de pronto tener algo más para poder responder, pero yo creo que en los últimos años ha habido un gran esfuerzo del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa, en los planes de bienestar. Nosotros quisiéramos tener mejores planes de bienestar, pero se han hecho unos grandes esfuerzos que en su momento el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa los han puesto en conocimiento de la ciudadanía, y yo creo que esos son los esfuerzos en estos cargos que nos corresponde a nosotros hacer, es decir, administrar de manera transparente y hacer gestión precisamente para garantizarle el bienestar, garantizar el funcionamiento de la institución y que la institución siga navegando por los caminos de la seguridad, de la mejor atención y del mejor servicio que le pueda brindar a los ciudadanos. Una última pregunta, señor general Asprilla. ¿Qué mensaje usted le daría a la tropa? ¿Qué saludo le manda usted al Gobierno Nacional a través de los 1.127 municipios que nosotros representamos como gobierno, a esos señores alcaldes, gobernantes en la seguridad militar? ¿Qué mensaje les daría y qué mensaje le daría usted a su tropa? Bueno, para nuestros alcaldes,
que hacen parte de la estructura de seguridad que tienen los municipios, para los gobernadores, pues para ellos que se apoyen en sus fuerzas militares y su Policía Nacional, que representan la legalidad, que representan la majestad de la República, y que la presencia de soldados y policías en cualquier rincón de la geografía nacional representan la seguridad para los colombianos, y que ese es el compromiso que tienen nuestros soldados y nuestros policías de Colombia de acompañar al ciudadano sin distingo de clases, sin distingo de raza, al empresario, al transportador, al campesino, al indígena. Ahí estará siempre el soldado y el policía para protegerlos, para garantizar su vida, su honra y sus bienes. De manera que el mensaje es que sigan creyendo en sus fuerzas militares y su Policía Nacional. Y para nuestros soldados, pues el mayor reconocimiento. Yo creo que ellos son los que merecen toda nuestra admiración, todo nuestro respeto y la exaltación a su trabajo, para ellos y para sus familias. Ellos son los verdaderos gestores de la paz. La paz no se consigue de la noche a la mañana. La paz es un estado que se ha venido construyendo desde hace muchos años y que indudablemente soldados y policías de Colombia son los verdaderos arquitectos de la paz. Bueno, como ustedes ven, hemos entrevistado a un gran general de la República, un hombre con proyección militar. El señor general dice que le apunta al proceso de paz y que Colombia está cerca y que la representación más importante que tenemos los colombianos, los ciudadanos a pie, es tener las instituciones militares con una moral alta y con unos dirigentes como el señor general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar. Para mí ha sido un honor. Muchas gracias. Hasta la próxima.